Pero muchas veces ese no es el caso. Porque ¿qué hacía una persona que era salva en el primer siglo? Una persona que era salva en el primer siglo daba testimonio de su fe. Daba testimonio de lo que había recibido. No era como se hace hoy en día, que mucha gente piensa que es salva y luego no enseña su fe. Entonces, si no enseña su fe, ¿cómo se puede saber que una persona es salva? Los creyentes en el primer siglo, lo que hacían cuando ellos recibían al Señor, inmediatamente ellos buscaban cómo hacer crecer su fe. Fíjese, cuando nos reunimos y compartimos las maravillas de Dios y damos gracias a Dios, usted trae, dice el apóstol Pablo, cuando ustedes se reúnen, uno trae salmos, otro trae palabras de edificación, otro da acción de gracias, y así se compone la iglesia. La iglesia se compone de la gente que viene y pone una parte dentro del cuerpo. Ahora, ¿qué hay entonces de las personas que han aceptado al Señor, que dicen que son salvas, pero no dan testimonio de que lo son? Lo más seguro es que quizá la persona no es salva. Lo más seguro es que no haya sido salva, porque no da testimonio. Cuando la gente conocía al Señor, venía y decía a Jesús: yo quiero que tú seas mi discípulo. ¿Y qué hacían los discípulos? Le seguían. Jacobo y Juan dejaron a su padre en la barca y le siguieron. Leví, el cobrador de impuestos, dejó la mesa ahí y le siguió. Y así sucesivamente con todos. Porque eso significaba ser discípulo de Jesús. Cuando Él se va y dice: vayan a todas las naciones y hagan los discípulos, dice. Y los bautizan y los hacen discípulos. Lo que eso significaba, o lo que significa, es que tenían que ir y enseñar a aquella gente lo que es seguir a Jesús. Esa idea es la misma idea que debería haber hoy en día. Si alguien quiere ser seguidor mío, dice, que venga, que tome su cruz y que me siga. Pero es que yo ya soy salvo porque yo ya creí. Muy bien, pero tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesús. Porque si no tomas tu cruz, si no quieres seguir a Jesús, entonces, ¿eres salvo de qué? ¿O eres discípulo de quién? Y lo que el apóstol Pablo dice: así como ustedes han sido obedientes cuando yo estaba con ustedes, también ahora que no estoy, dice el apóstol Pablo, sean obedientes también, porque ustedes han conocido la verdad. Ocúpense en su salvación. Ocúpense. No dice cuídenla para que no la pierdan. No, porque los filipenses, según lo que hemos leído en la carta, son una iglesia que ya es salva. Dice ocúpense. Work out, como explicamos la semana pasada. Trabajen en su salvación. ¿Por qué? Porque si una persona no trabaja en su salvación, ¿qué va a pasar? Se va a quedar ahí, va a llegar el desánimo. Es que mire, uno se acomoda. Hablando personalmente, en una ocasión yo le decía a un hermano y me decía: ¿tú por qué vas a la iglesia? Y yo le dije: bueno, yo tengo que ir a la iglesia porque cuando voy a la iglesia yo me edifico. Ahora, ese era mi pensamiento, ¿verdad? Yo me edifico y yo estoy más cerca de Dios. Lo cual el pensamiento está bien, pero es un poco incorrecto. Porque uno no está más cerca de Dios por el hecho de ir a la iglesia. Uno está más cerca de Dios cuando tiene una relación con Dios. Pero cuando el hombre deja de congregarse y deja de escuchar eso que le edifica, el hombre se estanca y no crece. Y entonces, yo siempre digo esta frase, yo siempre digo esto: el mundo está pervertido hoy en día, por donde quiera que usted lo vea. Usted tiene el televisor y lo que hay es perversión. Abre el teléfono y lo que hay es perversión. Y siempre está lleno de suciedad. Entonces yo digo esto: en un lado está el mundo, que le ofrece todos los placeres, los deleites, las distracciones. Y en otro lado está Dios. Y usted y yo sabemos que el servir a Dios es lo opuesto de lo que ofrece el mundo. Lo opuesto. Entonces, si yo estoy en un nivel de crecimiento, supongamos que estoy en el nivel, le voy a dar una pequeñita ilustración aquí. Suponga usted que yo estoy en el nivel 1,
Aquí estoy, aquí mire. Estoy en nivel 1. Ok. Pero de este lado está el mundo con sus deleites, sus deseos y todo. Y de este lado está la palabra de Dios, suponga usted. Entonces yo estoy en el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Es un ejemplo únicamente. Y yo a mi ser, a mi vida, a mi vida espiritual, no me lleno de la palabra de Dios, sino que me lleno del mundo. Y me estoy llenando, y me estoy llenando. Entonces, yo no solamente no voy a subir de nivel, sino que va a haber un descenso. Porque yo no me estoy llenando de la palabra de Dios. Yo me estoy llenando del mundo. Ese es el problema, el peligro que hay hoy en día. Si usted se quedara, si nos pudiéramos quedar quietos y no ver nada del mundo, quizás no avanzaríamos, pero nos quedaríamos en un nivel. Pero el problema es que nosotros todos los días tenemos al mundo que está constantemente dándonos de lo que tiene. ¿Y qué tiene el mundo? Nosotros sabemos lo que nos gustaba antes de servir al Señor, lo que nos atraía del mundo. Mucha gente bebe, mucha gente le gustan las drogas o le gustaban, mucha gente tenía pensamientos malos y así. Entonces cuando venimos al Señor, dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, ya es nueva criatura. Las cosas viejas ya se pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando todo es nuevo, puedo hacer un reset, puedo empezar de cero nuevamente. Y empezar a caminar con el Señor y a buscar la voluntad de Dios y a vivir como Él quiere que yo viva. Pero si en vez, cuando yo soy una nueva criatura, si en vez de buscar las cosas de arriba, como dice la palabra del Señor, me quedo buscando al mundo, entonces no voy a crecer. Y hay sale el peligro que va a dar, que voy a descender. Y voy a volver, como dice el apóstol Pedro, como el perro nuevamente, vuelve otra vez. Como el puerco nuevamente, vuelve otra vez. ¿Por qué eran las exhortaciones de los apóstoles en cuanto a la iglesia de esa manera? Eso es una comparación muy fuerte, muy seria. Que diga el apóstol que yo me voy a regresar como el puerco que ya está lavado, dice la puerca. Se vuelve otra vez al lodo. Porque esa es su naturaleza. Dice, no sean como él. Ustedes ya son nueva criatura. Ustedes miren hacia arriba. Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado, dice el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mientras yo no estoy, ustedes ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros somos hijos de Dios, tenemos un Padre que nos guía. Y yo ya no voy a hacer lo que yo quiero. El apóstol Pablo dice, tengo un gran problema dentro de mí, dice el apóstol Pablo. Que el bien que quiero hacer no lo hago, dice él. Sino que el cuerpo que está dentro de mí me empuja, me jala a hacer lo malo. Y esa lucha la tenemos todos. Todos tenemos esa lucha. Solamente que quien se llena de la palabra de Dios y quien se llena de su relación con Dios está más propenso a vencer ese problema. Ese ya no es un problema para el que camina en la palabra del Señor. Porque esta es nuestra fortaleza. ¿Qué es la palabra de Dios? Nuestra espada, nuestro escudo. Esta es nuestro refugio. Dice el Señor Jesús, las palabras que yo les hablo son vida y son verdad. ¿Y dónde están las palabras de Jesús? ¿Dónde están las palabras que Él dejó? En los escritos, acá en la palabra de Dios. Y 1 Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea completo, sea perfecto, enteramente, dice, preparado para toda buena obra. Entonces, si esta persona que soy yo me lleno del conocimiento de la palabra de Dios y busco las cosas celestiales, entonces yo voy a subir. En vez de bajar, yo voy a subir. Y va a llegar un momento, dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de un varón perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando nosotros
lleguemos, cuando tengamos la palabra de Dios completamente dentro de nosotros. El anhelo del maestro, el anhelo de Jesús, era que sus discípulos llegasen, que lo imitasen a Él y que fueran como Él. Y el apóstol Pablo también dice, sean imitadores de mí, dice, así como yo lo soy de Jesucristo. Todos tenemos un maestro y todos tenemos un Señor. No hay 2, ni 3, ni 4, no. Hay uno. Hay gente, ¿verdad?, hoy en día que dice, yo tengo que obedecer lo que dice el pastor o lo que dice el hermano. No, eso es incorrecto. Yo no tengo que obedecer lo que dice nadie. Yo tengo que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Es más, yo cuestiono todo. Ayer yo le preguntaba a un hermano, ¿por qué la camisa blanca? ¿Por qué el pantalón con 3 pliegues? Con 3 pinzas, dicen, ¿verdad? ¿Por qué la barba? ¿Por qué? ¿Por qué? Le digo, explíqueme por qué requieren, por qué esos requerimientos. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si la explicación que me dice tiene un fundamento en la palabra de Dios, bien, yo lo voy a aceptar. Si la explicación que me dice tiene una respuesta congruente que hace sentido, yo lo voy a aceptar. Pero si por lo contrario la respuesta es, no sé, porque así me dijeron, pues entonces no tiene base. Yo necesito encontrar la base de lo que me enseñan en la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí que esto es mi guía. No lo que dice el Señor o la persona que está enfrente. Yo siempre digo, yo soy justamente igual que todos ustedes. Y yo merezco ser corregido también. Si usted ve algo que es incorrecto en mí, algo que no está bien, usted tiene todo el derecho y el deber de corregirme para que yo me enderece, para que yo no esté haciendo algo incorrecto. Y el apóstol Pablo dice, vosotros, dice, sois mis cartas, dice, leídas por todos los hombres. O sea que somos nosotros como cartas abiertas para que toda la gente pueda venir y analizar qué hay en nosotros. Desde que comenzamos a predicar y a enseñar, gracias a Dios que podemos poner las enseñanzas y lo que nosotros acá hacemos al público en general, abierto a todo el mundo. Porque yo no tengo temor de salir a la calle y alguien va a decir, mira ese que está enseñando, predicando allá, mira lo que está haciendo. No, al contrario. Cuando yo salgo allá, gente ha dicho, usted es el que enseña ahí. Le digo, sí, yo soy, te invitamos, ven. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos obedeciendo a que el hombre dice. Obedecemos lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios me dice a mí que la verdad yo no tengo que venderla, yo no tengo que venderla. Yo tengo que impartir de la misma manera así como yo he recibido de gracia. La palabra de Dios es gratuita. Como dice Isaías 55. Vengan a las aguas. Los que no tienen dinero, dice, vengan y compren sin dinero y sin precio, dice. Sin dinero y sin precio, vengan y lleven, tomen, porque esto es gratuito. Esto no es un negocio. Hay gente que piensa que esto es un negocio. Lucrar con la palabra de Dios, vender la palabra de Dios. Y cualquier idea, cualquier pensamiento, cualquier enseñanza que le dan, todo redunda en lo mismo, en un beneficio personal. ¿Sabe cuál es el beneficio personal que nosotros debemos de tener? Que como dice el apóstol Juan, yo me alegro y me gozo que mis hijos andan en la verdad. Ese es el beneficio personal que debemos de tener. No monetariamente. No monetariamente. Eso es un error y es un pecado. Eso es ser un ladrón. Querer adueñarse de algo y venderlo con la falsa idea de que aquí te vamos a ayudar y aquí te vamos a orar por ti para que seas bendecido, para que seas prosperado, para que el diablo no te toque. Eso es una falsedad. Eso es algo que no existe en la palabra de Dios. El diablo no anda por ahí buscando gente a ver a quién se lleva, no. Pero eso es lo que nos enseñan. Entonces, el apóstol Pablo dice, así como habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino más ahora que estoy ausente, cuide su salvación con temor y temblor. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y el verso 15 de la palabra de Dios dice, para que seáis irreprensibles. Y la palabra, el verso 15, y la palabra irreprensibles es esta palabra griega que dice amemtoi.
Y amemtoi lo que quiere decir es sin culpa. Irreprensibles y sencillos. Y hay un problema de traducción, la verdad. Porque la palabra, ¿qué es sencillo para usted? Algo simple. Algo simple, ¿verdad? Inocente. Ok. La palabra akeraí quiere decir inocente. Ahora yo les pregunto, ¿sin culpa y inocente es lo mismo? No, porque una cosa es que sea culpable y otra que sea inocente. Ok. Inocente es alguien que no lo hizo. Inocente es alguien que no cometió el error, la culpa, la falta, el pecado, la transgresión. Es inocente. ¿Bien? Sin culpa es una persona que su culpa puede haber sido exonerada, se dice, puede haber sido quitada, ya no tiene culpa. Por ejemplo, yo voy a la corte. Por ejemplo, yo en una ocasión cometí un error. El error mío fue ir sobre el límite de velocidad en una carretera, en un highway, en una carretera libre. Pero el sign o la advertencia, ¿cómo se llama? El alineamiento que está en la carretera estaba cerca de una planta de madera al lado derecho y pasaban muchos camiones en una carretera de doble vía. Y muchas veces cuando usted va en el lado izquierdo, pasándole al camión, usted no puede ver el sign porque está al lado derecho. Entonces dije, voy a jugarme un chance, entonces yo voy a ir a la corte. Muy bien, yo tengo la culpa. La culpa mía es de que yo venía encima del límite. Pero tenía una excusa o tenía una razón para que me justificaran. Entonces yo fui a la corte y me dice el juez, ¿usted es culpable o es inocente? Y a partir de ahí empieza el problema, porque si usted dice que es culpable, entonces le estampa y dice vaya y pague. Ahora, si usted dice que es inocente, a usted lo pasan a otra sección, por lo menos en esa corte, y entonces cuando despiden a todos los que son culpables y ya terminaron con ellos, se quedan los que dicen que son inocentes. Entonces le dice, señor, ¿por qué usted dice que es inocente? Entonces usted viene y le explica al juez cuál es la razón que usted cree que es inocente. Entonces yo le dije, señor juez, mire, yo venía en esta carretera, pero el sign, le dije, está puesto muy cerca de la entrada de los camiones hacia la maderera y yo no pude ver el sign. No pude ver la advertencia, porque venía rápido, de hecho, porque el límite, yo venía a 78. ¿Ok? Venía a 78. Entonces, el límite de 70 baja hasta 55. Entonces, no es lo mismo venir 8 millas encima del límite que venir 18. No es lo mismo. Eso es bastante. Ese es demasiado. Entonces, yo le expliqué. Después que le expliqué, él dijo, muy bien, tiene razón. Dije, tiene razón. Y entonces el juez a mí me justificó, me quitó la culpa. Bien, pero yo tenía culpa. Porque el hecho de que el camión venga ahí no me exime a mí de que yo haya violado la ley. Muy bien, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, mucha gente hoy en día piensa que es inocente y de hecho, como vuelvo y dije, somos inocentes no porque no hayamos cometido el error, porque todos hemos pecado, según dice la palabra del Señor. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos, están fuera, están echados. ¿Usted se acuerda cuando Adán y Eva cometieron la transgresión, el pecado en el huerto del Edén? Dice la palabra del Señor que los expulsó, los sacó fuera. Y puso a alguien allí, puso una espada y puso 2 querubines para guardar el acceso otra vez al jardín. Eso es lo que la palabra del Señor dice. Entonces, por cuanto todos pecaron, dice, están destituidos
Están fuera de la gloria de Dios. Ya no hay más gloria para el hombre, porque el hombre cayó. Y así como el pecado entró por un hombre, por el mismo la muerte, y todos pecamos. Ahora, cuando Cristo viene y nos da justificación, justificados pues por la fe, dice la palabra del Señor, tenemos paz para con Dios. Y cuando decimos justificados por la fe, entonces decimos, bueno, ahora yo soy inocente, ya no tengo culpa. Bien, mi culpa ya ha sido quitada, ya soy sin culpa. Ya soy sin culpa. Ahora, cuando dice justificados por la fe, y decimos entonces, ¿qué es la fe? La fe no tiene que ver con acciones. La fe no tiene que ver por lo que tú tengas que hacer. De hecho, si tú haces, dice el apóstol Pablo, al que obra, dice, lo que se le va a pagar es un salario. Mientras que al que no obra, entonces es por fe. Entonces, la salvación de nosotros es por fe. Bien, no es por obras. Pero una vida de fe, ¿cómo enseña que tiene fe? Lo enseña creyendo. Bien, yo soy un creyente. Y luego, ¿qué más? Si yo digo yo soy un creyente y me quedo en mi casa a ver televisión y a vivir la vida, y al fin que ya soy creyente. Seguir a Cristo. Exactamente, seguir a Cristo. Porque el apóstol Santiago dice, tú tienes fe y crees, haces bien. O sea, no es malo, es bien. Pero también dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, lo que continúa es seguir a Cristo. ¿Y cómo yo sigo a Cristo? ¿Cómo yo sirvo a Cristo? Porque si tengo fe, yo voy a enseñar que yo sirvo a Cristo. ¿Saben por qué tengo que enseñar que sirvo a Cristo? Porque el mandamiento es, enseña a otros lo que tú has aprendido. Yo tengo que enseñar a otros lo que yo he aprendido. ¿Por qué? Porque esto es, si usted lo quiere ver de esa manera, este es el reino de Dios. Él dijo, vayan, yo preparo a 12, esos 12 van y preparan a 120, y esos 120 preparan a 3,000 y a 5,000 y sucesivamente. Ese es el plan. Ese es el plan. Pero es una mercadotecnia sin que haya dinero de por medio. Bien, esto no es una pirámide de tú ven y hazte rico. No tiene nada que ver con eso. Este es un evangelio en el que no se cobra. Yo he ido a algunas clases de esa gente que le da, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las clases? De superación personal. Y todos empiezan a darle un sermón así bien bonito y le ponen números y le enseñan. Al final, ¿cuál es el meollo de todo el asunto? Tú ven y trabaja para mí, para que luego tú le digas a otro que trabaje para ti, y yo voy a estar cobrando y cobrando y cobrando. En una ocasión, en Opelaica, yo tuve que enfrentar a una de esas personas porque a nosotros, a mi esposa y a mí nos llevaron unas personas, dijeron, les van a dar pláticas familiares y nosotros, por no quedar mal con ellos y por no hacerlos sentir mal, fuimos y los acompañamos. Y cuando llegamos, lo primero que nos enteramos es de que las personas que nos acompañaban nunca los habíamos visto así bien vestidos y con traje, y ese día yo me espanté y le dije al hermano, es usted, le dije, porque usted no se parece. No, la señora estaba bien vestida y con tacones y pintada y todo, y dije, pues qué rollo aquí. Entonces llegamos y empezaron con sus números. Y ¿sabe qué? El problema de ese asunto fue que ellos llevan a mucha gente inocente. Inocente me refiero a gente que muchas veces no sabe hablar, no sabe comunicar, y ellos le venden un paquete de $75 y en fin. Y entonces, como a la mitad de la clase dije, hey, nos vamos, y salimos. Y cuando yo iba saliendo me alcanzó la persona que me invitó, y con él venía su maestro, su mentor o el que le vende. Y yo encaré a este señor y le dije, tú eres un sinvergüenza, le dije, no deberías andar haciendo esto. Porque tú traes aquí un montón de gente inocente, gente que no conoce. Le dije, si tú le dijeses la verdad a esas personas, si tú le dijeses que de los que están dentro de la clase, no todos van a llegar a ganar la cantidad de dinero que tú le estás prometiendo, yo te aceptaría eso, le dije. Pero tú no les enseñas la verdad. Ahí hay mucha gente, le digo, que yo los conozco. Hay mucha gente que viene ahí porque tiene necesidad y piensa que va a ganar dinero.
Y entonces mucha de esa gente te va a comprar el producto hoy, le dije, y no se va a atrever a hablarle con ninguna persona porque no son gente que sea fácil de expresarse. Y ahí tú estás robando. Y ahí tú estás mintiéndole a la gente. Y todo tenía que ver con, tú ven, pon $75, luego vas y compras productos y luego alguien más viene y trabaja debajo de ti. Y mire, hay alguien que se está metiendo ese dinero a la bolsa. Bueno, esas pirámides y esa manera de trabajar, eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, pero sin cobrarle a la gente, sin venderle algo a la gente. No. Él dijo, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y sus discípulos van a vivir y van a actuar como ustedes actúan. Pero en ningún momento les dijo, vayan y metan el dinero a la bolsa para que esa gente venga y se quede. Imagínense que el evangelio del Señor Jesús hubiera sido así. El apóstol Pedro hubiera sido uno de los más millonetas de aquel tiempo. El imperio más grande, el apóstol Pablo. Y usted encuentra a esos hombres de Dios marginados y dejados al olvido en una cárcel y siendo muertos. ¿Usted piensa que van a matar a una persona influente que tenga mucho poder y mucha economía? No. Pero estas personas, como eran todo lo contrario por la causa de Jesús, estas personas murieron. Y el libro de Hebreos dice, nos da un ejemplo de los hombres que vivieron antes. Por la fe, dice, aquellos hombres caminaron sin haberlo obtenido. No lo obtuvieron. No obtuvieron lo que buscaban. Porque su recompensa no es de esta tierra. La recompensa que buscamos no es de aquí en la tierra. Si yo quiero recompensa aquí en la tierra, ¿qué tengo que hacer? Ponerme a trabajar. Levantarme todos los días y con el dolor del pie o de la rodilla de la cintura, aquí voy nuevamente a trabajar. Ni modos. Es la única manera. No en el evangelio. No en el evangelio. El que viene y se hace rico en el evangelio es un ladrón. Y el evangelio que está dando no es verdadero. Pero sabe que como la gente hoy en día quiere que le digan lo bonito, lo fácil, que le levanten en la autoestima, lo cual está bien, pero lo deberían de hacer sin cobrar. Sin cobrar. Ni un penny deberían de llevarse a esa gente. Pero hoy en día no lo hacen de esa manera. ¿Y por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Y tristemente, cuando alguien va y lee la palabra de Dios y les pregunta, dicen que esa persona no es bienvenida ahí. Entonces, dice el apóstol Pablo, para que seáis irreprensibles. Irreprensibles, amentoy, quiere decir una persona sin culpa. Yo ya no tengo culpa. Usted ya no tiene culpa. Pero como no tenemos culpa, tenemos que vivir como tal. Yo no puedo, mi vida antes de venir al Señor era una vida perversa, llena de pecado, llena de malicia y miraba a cualquiera mal y de cualquiera me tomaba ventaja. ¿Por qué? Porque yo era culpable de todo lo que yo cargaba. Cuando yo vengo al Señor, yo ya soy sin culpa. Como soy sin culpa, ¿qué tengo que hacer para permanecer allí? Cambiar mi manera de vivir. Cambiarla. Literalmente tengo que hacer una 180 grados y darle vuelta a mi manera de vivir. Hoy en día yo agradezco a Dios porque cuando escucho a mis hijos y a mi esposa hablar, no hablan de un padre o de un esposo como el que era anteriormente. No, la cosa ha cambiado. ¿Y por qué? Porque yo quiero vivir sin culpa. Aquí la palabra que miramos acá en español dice irreprensibles. Una persona irreprensible es alguien que ya no tiene culpa, que no tiene de qué acusársele. Hay mucha gente hoy en día que supuestamente son pastores y predicadores y usted sabe que tienen cargos delictivos y tienen a la gente hablando mal de ellos y tienen a todo el mundo en contra. ¿Por qué? Porque no son sin culpa. No son sin culpa. ¿Qué hace una persona, un pastor? ¿Qué hace una persona que está a cargo de una congregación metidas en negocios sucios que no debe de meterse? Nada. Dice el apóstol Pablo, ninguno que milita, dice, ninguno que está en la milicia del Señor se enreda en los negocios de este mundo, dice. Ninguno. No dice que no trabaje, no, dice, no se enreda en los negocios de este mundo. Porque al fin de agradarse a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿qué hace hoy en día una persona
según un ministro de Dios, metido en tantos problemas. Y la gente ciega los está siguiendo. Hay un caso de una persona que se llama Naasón Joaquín, que esa persona tiene muchos cargos de violaciones y de maltrato y de cuánto abuso puede haber de la famosa la luz del mundo. Y usted sabe que los templos de esa gente siguen llenos de gente. Ayer precisamente teníamos a un lado a uno de esos templos de la luz del mundo. Y la gente dice, el hombre de Dios está siendo martirizado o acusado. Hombre de Dios, o un hombre con tantos cargos y con tanto abuso que hizo con las niñas y con los jóvenes. Y ahí está Naasón Joaquín. Hoy en día es un mártir. ¿Sabe por qué hace eso la gente? Porque su entendimiento no le alcanza. Mire, si un hombre está haciendo algo que está turbio, tráiganlo a juicio, dice la palabra del Señor. Tráiganlo y reúnanlo y pregunten cuál es la causa, cuál es la situación. Pero eso no se hace hoy en día. ¿Por qué? Porque el pastor es la persona que tiene la última palabra. Eso es incorrecto. Eso no es una persona sin culpa. Eso no es una persona sin culpa. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí en esta carta, para que seáis irreprensibles y sin culpa, sin mancha, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ya sabemos que el mundo en que vivimos es malo. Ya lo sabemos. La ideología de las personas se está metiendo en todo, en las escuelas, se está metiendo en la familia, se está metiendo en donde pueda. Y lo que quieren hacer hoy en día es, ellos quieren llegar al momento de que una sola persona o una sola organización controle a todo el mundo. Y pasan a nuestro alrededor muchas cosas. Nosotros no nos damos cuenta, porque las noticias no nos cuentan a nosotros. La noticia más bien nos dan la información que ellos quieren que nos den, pero no se nos dice la verdad. Entonces, la generación, el mundo en el que vivimos, es un mundo maligno, malo. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, el mundo entero, dice, está bajo el poder del maligno, el mundo entero. Y nosotros vivimos en este mundo. Y el apóstol Pablo dice que debemos de ser sin mancha, irreprensibles. ¿Por qué? Porque dice, ustedes son luminares en este mundo. La palabra del Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes. Vosotros sois la luz del mundo, dice Jesús. Una ciudad, dice, que está sentada sobre un monte, no se puede esconder. Ni se enciende una luz, dice, y se pone debajo de una caja para que no alumbre, no, dice. Sino que la luz se enciende y se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa y todos se regocijen de esa luz. Nosotros somos esa luz. Para que seáis como luminares en el mundo, dice el apóstol Pablo. Usted y yo somos diferentes, no somos iguales a los del mundo. Ni siquiera somos iguales a la gente que está metida en esos grandes templos. No, somos diferentes. ¿Y por qué somos diferentes? Porque los discípulos de Jesús son diferentes. Los discípulos de Jesús no hacen lo mismo que hacen la demás gente. Nosotros vamos, como dice Almanza, ¿verdad, Carlos? Nosotros vamos como el salmón, vamos a ir en contra de la corriente. Porque es fácil ir con la corriente. Es fácil ir a donde te lleve, a donde vaya multitud, a donde todos te acepten. Pero en el momento que tú haces meditación en la palabra de Dios y entonces te vas en contra de la corriente, va a ser difícil. Va a ser difícil. Pero no importa. Porque yo no quiero agradar al hombre, yo no quiero agradar al mundo. El mundo a mí, aunque vivo del mundo, y la gente, aunque trabajo con la gente, pero ellos no son mi motor para seguir todos los días. Tan corta que está la vida en este mundo. Es bien corta, usted lo sabe. 70, 80 años, 105 años, lo máximo que yo he visto un hombre que vive. Pero luego, ¿qué? ¿Qué hay después de los 105 años? Si es que la gente llega ahí. ¿Qué hay después de eso? Está la eternidad. ¿Qué hay en la eternidad? En una ocasión le preguntaron a Miguel Núñez, un predicador de la Iglesia Bautista, ¿por qué piensa que hay una eternidad? ¿Por qué piensa que hay algo más allá? Y él dice, mira, hagamos un ejercicio. Si yo camino a este camino creyendo que hay una eternidad, dice,
y me muero y llego allá y no hay nada, ¿sabes qué cosa yo perdí? Yo no perdí nada, pero gané una vida satisfactoria viviendo en paz, viviendo en amor, viviendo en obediencia a la palabra de Dios. Suponemos que tú mueres y piensas que no hay una eternidad. Y mueres y llegas a ese punto y te das cuenta que sí es verdad. ¿Qué va a pasar en ese tiempo? Ya no hay regreso. Ya no hay retorno. Ahora, nosotros creemos que hay una eternidad porque el Señor Jesús dijo, está la casa de mi Padre, dijo Él. Y hay muchas moradas, dijo Él en Juan 14. Y yo me voy a ir, les voy a preparar lugar, dijo Él, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuera y les preparo lugar, dice, yo volveré otra vez y los voy a tomar para que donde yo estoy, dice, ustedes también estéis. Tenemos el consejo de la palabra de Dios. Nuestra esperanza, como dice el apóstol Pablo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor que nos viene a llevar. Ahora, ¿cómo vivimos nuestra vida en lo que ese Redentor viene? Yo tengo que vivir irreprensible. Yo tengo que vivir sin culpa. Porque ese es el mandamiento. Si el Señor Jesús nos da una parábola y dice, si el padre de familia dice, cuando lo pones a cargo de la viña del Señor, dice, el Señor tarda mucho en venir y me voy a poner a hacer y a deshacer, a golpear a los siervos y a abusarme de ellos. Vendrá el Señor, dice, de la viña en la hora que éste no piensa y va a poner su parte afuera. Lo va a sacar porque no es digno de estar ahí. Nosotros como padres de familia, como hombres, como mujeres de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar nuestro hogar, nuestra familia, nuestra fe. Porque nuestra fe está en el Señor. No está en lo que dice el predicador. No está en lo que dice el hermano o la hermana. Debe estar nuestra fe fundada, basada en Dios, en la palabra del Señor. Porque es la única manera de nosotros seguir. Usted me ve parado hoy en día aquí enseñando, pero mi vida no era así, mi vida era completamente diferente. ¿Por qué? Porque no tenía, tuvo que haber un momento en el que dije, yo tengo que saber qué hay acá realmente. Porque yo he conocido al Señor desde que yo tenía 17 años. Pero pasé 20 años de mi vida viviendo en un evangelio que no me importaba. No me importaba lo que había ahí. Vivía como cualquier otra persona. Gran culpa de eso fue que yo no tuve un pastor, no tuve un maestro, alguien que me enseñara la palabra de Dios. Porque todo lo que me enseñaban eran cosas muy básicas, cosas que no me comprometían. Llegó un momento en el que yo empecé a escuchar y a leer y a estudiar la palabra de Dios. Y entonces me di cuenta que el cristianismo que yo estaba viviendo era un cristianismo falso. Era falso porque era algo que no me comprometía. Y así está mucha gente hoy en día. Se hacen esa idea porque el pastor viene y le dice que tú eres salvo, que tú sigues para adelante y que tú vas y que estás haciendo la carrera. Y la gente dice amén, 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 dice a todo. Pero nunca ha llegado a un entendimiento realmente de lo que está haciendo. Si la gente realmente leyera la palabra de Dios, se daría cuenta de cómo vivir, cómo caminar. Pero no es lo que hace hoy en día. Hay un montón de libros y los libros sí te ayudan, te dan conocimiento, pero principalmente debe ser la palabra de Dios nuestro conocimiento. Y cuando dejamos de leer este libro, dejamos de leer la palabra de Dios y nos ponemos nuestra mirada en otras cosas, es cuando fracasamos. Y la palabra del Señor dice, Él quiere que todos nos salvemos. Él quiere que todos lleguemos a ese tiempo en el que cuando Él venga por su pueblo estemos unidos. Entonces, terminamos con el verso 16, que dice, asidos o tomados o agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El consejo del apóstol Pablo dice, tomado de la palabra de Dios, agarrado de la palabra de Dios, para que en el día que el Señor venga, porque el Señor va a venir, no sé cuándo, yo no sé cuándo va a venir el Señor, pero cuando el Señor venga, dice, que aquel día no nos sorprenda como ladrón. No quiere decir que vamos a estar despiertos y no vamos a dormir, pero quiere decir que nosotros estemos preparados como aquellas vírgenes. Había 10 vírgenes.
5 tenían aceite y 5 no tenían. Todas se durmieron. Todas se durmieron. Pero a la hora que escucharon la voz, las que se levantaron y tenían su aceite, se levantaron y estaban preparadas. Preparados. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo llenamos nuestra vasija de aceite? ¿Cómo estas son metáforas, son analogías, son comparaciones que la palabra del Señor hace para que entendamos? En aquel tiempo la lámpara era algo muy útil, no había electricidad como hay hoy en día. Su lámpara era su manera para que la gente caminara y no se tropezara. Se llenaba con aceite y era la manera que podían caminar largas distancias. Hoy en día, si lo queremos modernizar, quizás diríamos, mantén tu celular cargado todo el tiempo con baterías. Quizás si lo quisiéramos traerlo a este ejemplo. Mantén tu celular con buena batería todo el tiempo para que cuando el momento llegue tengas para ir. Ayer íbamos a Atlanta y alguien bajó el cargador de mi camioneta. De una de mis camionetas. Bajaron uno de los cargadores. Yo tengo como 5, pero íbamos a medio camino y la batería se estaba drenando y carguemos el teléfono. Y empezamos a buscar y no había cargador. ¿Y qué hace usted cuando no hay cargador? Pues pararse y comprar uno, porque ni modos. Y lo que uno compra siempre en la gasolinera, en esos lugares, no son los buenos y ni modo uno tiene que pagarlo y caro se lo venden a uno. Es importante tener la batería cargada cuando salimos. Bueno, para las 5 vírgenes, para las 10 vírgenes, era importante que ellas tuvieran aceite en sus lámparas, pero no tenían. Nosotros tenemos, hermano, que llenar este espíritu, este alma, lo tenemos que llenar de la palabra de Dios. Para que cuando nuestro Señor venga, nos lleve con Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, nuestra esperanza. Y tenemos que caminar hacia ese camino. Amén. Dios le bendiga en esta mañana aún, pero ya va a ser ese reloj está mal, no le hagan caso, Ese reloj no lo han arreglado. Vamos a dar gracias a Dios, estamos contentos por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas en este día y por lo que el Señor nos siga prosperando y ayudando en este caminar. Voy a pedirle por favor a nuestro hermano Carlos que nos dirija esta oración en esta tarde, en esta mañana para despedir. Padre, te damos gracias nuevamente, Señor, por la palabra que recibida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser la luz que tú quieres, Señor, para nosotros, Señor, para que seamos un ejemplo y cuando nos vean, Señor, dice, mira cómo resplandece ese hermano, porque tiene la palabra de Dios, tiene la palabra verdadera, Señor. Gracias, Padre, por las familias, Señor. Gracias por las personas aquí reunidas, Señor, por todos ellos y sus familiares, Señor. Donde quiera que se encuentre, bendícelos, Señor. A todas las personas que estuvieran conectadas, Señor, dale tu bendición, Señor. Ayúdalos, Señor, en lo que necesiten, Padre, si es tu voluntad, Padre. Te damos gracias por este hogar, Señor, donde se predica la palabra verdadera, Señor. A ningún costo, Señor, solamente que penetre y que llegue a las vidas que se necesitan que lleguen, Señor. Te damos gracias por nuestros hijos, Señor, nuestras esposas, nuestros esposos, Señor. Gracias, Señor, te damos por toda la bendición que recibimos a diario, por tener un trabajo, Señor, por tener vida, salud. Señor, gracias te damos por todo. Gracias, Padre, porque tú estás ahí en medio de las dificultades. Tú siempre nos rescatas, Padre. Siempre estás ahí como buen pescador buscando para sacarnos del apuro, Señor. Te damos gracias por todas esas bendiciones por las que nos llegan y las que faltan, Padre. En el nombre de tu Hijo, Señor amado, gracias, Padre Jesús. Amén, Padre. Amén. Ay, venga por acá, vamos a terminar.